Las transacciones en SQL son unidades o secuencias de trabajo realizadas de forma ordenada y separada en una base de datos. Normalmente representan cualquier cambio en la base de datos y tienen dos objetivos principales. El primero, proporcionar secuencias de trabajo fiables que permitan poder recuperarse fácilmente ante errores y mantener una base de datos consistente, incluso frente a fallos del sistema. Proporcionar aislamiento entre programas accediendo a la vez a la base de datos. Uno de los comandos básicos de control, rollback, apoya en abandonar la transacción y deshacer los cambios que se hubieran hecho en la transacción. Iniciando con el desarrollo de esta práctica, obtenemos el siguiente script, que es en el que basaremos el desarrollo de esta práctica. Primeramente tendremos que crear nuestra base de datos haciendo uso de la sentencia create database seguido del nombre de la base de datos. Primeramente, para poder verificar que hemos creado la base de datos, desplegamos la ventana de base de datos del árbol izquierdo y ahí podremos observarla. Posteriormente, lo que necesitamos hacer es habilitar o ejecutar la línea para utilizar la base de datos sobre la que vamos a trabajar y que recién creamos, que en este caso sería use control-pedidos. La seleccionamos y ejecutamos. Una vez seleccionada la base de datos sobre la que vamos a estar trabajando, nos tocará ahora crear las tablas que contendrán nuestras bases de datos y que pues precisamente mantendrán dentro los datos que insertaremos en ellas. Creamos así pues la tabla producto y la tabla pedidos. Esto podemos hacerlo de manera individual o de manera general. En este caso optaremos por hacerlo de manera general. Al ejecutarlo podremos observar en la salida de comando que se han ejecutado y que por ende las tablas han sido creadas. Lo anteriormente realizado lo podemos comprobar ahora abriendo el árbol sobre la base de datos control-pedidos, en donde desplegándola y desplegando la opción de tablas podremos observar que ambas han sido creadas y agregadas. Posteriormente procederemos a la inserción de los datos, haciendo uso de las sentencias insert into producto seguido de los valores que vamos a agregar precisamente dentro de nuestra tabla. Podemos observar que cada uno de los datos, que en este caso son aproximadamente 5, han sido agregados y estos se ven reflejados en la salida de comandos. Ahora bien, una manera sencilla de comprobar que estos han sido agregados es haciendo uso de la sentencia select from, en la que podremos observar que también de manera gráfica ahora han sido agregados cada uno de los datos dentro de nuestra base de datos. Prosiguiendo con la creación de este programa referente a las transacciones, podremos observar que para este código declaramos una variable que se llama error de tipo entero. Con la sentencia begin_tran vamos a dar inicio a la transacción, en este caso para una instrucción de tipo insert, en donde agregaremos datos a la tabla producto con los siguientes valores: el ID del producto, el nombre del producto, la existencia de este, un costo y un costo de venta. Posteriormente, con la sentencia update en la tabla producto, haremos que con la sentencia set en el campo ID producto se agregue el valor prod003, en donde el ID de producto sea igual a prod006, es decir, el ID que recién acabamos de asignar al campo recién agregado. Continuamente, con la instrucción set haremos referencia a la variable error que creamos anteriormente, a la cual le vamos a asignar el error que se va a producir con una de las sentencias en caso de que surja precisamente un error. Posteriormente, con una sentencia if diremos que si el error que se genera es diferente de 0, es decir, que existe un error, lo que vamos a hacer es iniciar el rollback. El rollback va a ser la función que permitirá que nuestra base de datos recupere el estado anterior a la última sentencia que se aplicó dentro de esta. Así mandaremos un mensaje que dirá el ID del producto ya existe y no puede ser duplicado. Esto haciendo referencia, claro, a la llave primaria de nuestra tabla. Y finalizamos la sentencia con end.
Ahora bien, ejecutaremos todas las líneas anteriormente explicadas y se van a ejecutar, puesto que como se trata de una transacción, las líneas no se pueden ejecutar por separado. En nuestro tabla de comandos podremos observar cómo se nos ha reflejado un error, aunque se nos ha dicho que una fila ha sido afectada, y podremos ver precisamente la sentencia de error explicada con anterioridad. Ahora bien, con la consulta select from sobre la tabla producto, en la salida de comando podremos observar que el rollback ha hecho su función, puesto que no se ha agregado ningún elemento, a pesar de que en la salida anterior de línea de comando se nos había dicho que una línea había sido afectada. Por ende, el rollback actuó y lo que hizo fue regresar la línea, la base de datos, al estado anterior. Por ende, no existe ningún cambio reflejado en la tabla. Sin embargo, si nosotros no obtenemos ningún error a la hora de desarrollar o de ejecutar nuestra transacción, en este caso vamos a simularlo haciendo como comentario la sentencia update que nos genera un error por consecuencia, podremos observar que al ejecutar la transacción completa, observaremos que se nos muestra que hay un cambio. Esto podremos verlo en la salida de comando en la parte inferior, en donde se nos ha dicho que hay una fila afectada. ¿Cómo comprobaremos que esto realmente ha sucedido? Bueno, utilizando la sentencia select from, nuevamente consultando la tabla producto, podremos ver que ahora existe un sexto elemento, dado que se conserva. Esto debido a que como no ha habido ningún tipo de error alguno, no ha habido necesidad de reiniciar o de volver a un estado anterior la base de datos. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias. Hasta luego.